fue anunciado, recibimos al diputado por el Partido Colorado, Conrado Rodríguez, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Con muchísimo gusto, Nicolás. ¿Estamos en lo cierto al decir que es una semana clave para el tema de los cincuentones? Sí, yo creo que son semanas clave. Yo creo que en esta semana seguramente el Ministerio de Economía debe estar negociando, inclusive dentro de la interna del oficialismo, cuál debería ser la solución final para los cincuentones. Nosotros hemos actuado con muchísima responsabilidad y muchísima mesura porque hemos esperado una definición por parte del gobierno en este sentido, pero creemos que es hora de convocar a un gran acuerdo nacional sobre el tema de los cincuentones. ¿Y por qué digo esto? Habida cuenta de lo que ha sido el resultado del estudio que ha arrojado el Ministerio de Economía y Finanzas. El EPS decía que el proyecto de ley de los cincuentones del Poder Ejecutivo tenía un costo de 2.500 millones de dólares. A nosotros nos rechinaba un poco esos números, nos parecía de que en verdad era mayor a lo que se decía. Finalmente el Ministerio de Economía dice que es 3.700 millones de dólares, y esto obviamente va a tener un impacto en lo que van a ser las cuentas públicas de los próximos años y un impacto en las próximas generaciones. Entonces nosotros decimos que el gobierno debería aprovechar esta circunstancia para poder convocar a todos los partidos políticos y en definitiva que el proyecto de ley de los cincuentones, que arroje una solución justa para los cincuentones, tenga una base muy amplia de apoyo dentro del espectro político. Este es un tema difícil porque hay obviamente mucha gente a la que involucra y le interesa, porque no es solamente la persona que está por jubilarse, sino es su familia, son los ingresos a futuro, bueno, en fin. Pero a su vez también es un tema muchas veces técnico, que a todos se nos escapa el manejo si uno no está demasiado empapado de lo que es la cuestión previsional y cómo funciona el sistema previsional. Entonces, tratando de simplificarlo para la gente, ¿dónde radica la diferencia entre estos 2.500 millones de dólares y estos 3.700, 3.800? Bueno, en realidad es la actualización de la deuda, digamos, en el correr del tiempo. Porque obviamente este proyecto se va a ir pagando en el correr del tiempo cercano a unos 50 años desde la promulgación de la ley. A ver, entonces son 3.700 o 2.500 millones de dólares en 50 años. Dividido en la cantidad de años. Pero la realidad es que al principio puede llegar a tener un costo muy chico, pero con el pasar del tiempo el costo se va agravando. Entonces van a haber años que, por ejemplo, el Estado va a tener que poner 200 millones de dólares. Y otros años que a lo mejor va a tener que poner mucho menos. Entonces, nosotros lo que decimos es, como esto va a tener realmente un impacto grande en las cuentas públicas, que en definitiva es la gente con su contribución a través de los impuestos que va a tener que pagarlo, bueno, que esto tenga un consenso bien amplio. Y en definitiva, sí es un tema muy técnico, pero creo que la gente va a entender claramente lo que nosotros vamos a decir ahora, que es, el proyecto de ley lo que habla es la posibilidad de la desafiliación de las AFAP, pero hacerlo de forma anticipada a la jubilación. Y ahí establece como un cronograma escalonado en el tiempo, en el cual, si la persona, por ejemplo, tiene más de 56 años, tiene un año para ejercer la opción. Si la persona tiene 50 años, tiene 3 años para ejercer la opción. Y nosotros lo que decimos que esa situación es muy complicada para los trabajadores. ¿Y por qué decimos esto? Porque justamente los trabajadores van a tener que hacer una opción casi a ciegas, porque no van a tener todos los números arriba de la mesa, no van a jugar con cartas vistas de su situación particular laboral. Una persona que tiene 50, 51 años no sabe lo que le va a ocurrir al final de su carrera laboral. Puede ser perfectamente que esa persona vaya mejorando sus ingresos. Generalmente la persona va incrementando sus ingresos con el pasar del tiempo y que le termine sirviendo el régimen, lo que es el sistema mixto en vez del régimen de transición. Entonces, decirle a la gente, usted tiene que optar ahora y no hacerlo al final del camino, cuando la persona efectivamente se va a jubilar, es una situación muy complicada. Por eso nosotros decimos, lo mejor para los trabajadores es que opten con cartas vistas. Yo entiendo lo que usted dice y a ver, es una pregunta que me surge, insisto, me imagino poniéndome del otro lado. Yo más de 50 años, el escenario que usted plantea. Ahora, ¿tanto puede modificar el panorama salarial de si yo en los últimos 3 años de mi vida activa cobro mucho más de lo que estoy cobrando hoy? O sea, cuando es un sistema de ahorro que en realidad se extiende por muchos años y justamente lo que basa el beneficio del sistema mixto de jubilaciones es la extensión en el tiempo y el aporte constante durante varios años. Bueno, pero justamente si se da la extensión en el tiempo y la persona va difiriendo su jubilación, el promedio jubilatorio en Uruguay son 63 años.
Hay muchísima gente que se termina jubilando a los 65 años. Todos los cálculos dan de que si la persona difiere su jubilación a los 65 años, no tiene el problema de los cincuentones. Y efectivamente va a cobrar más por el sistema mixto que por el régimen de transición. Y esto es una realidad. Entonces, si la persona va incrementando sus ingresos y al mismo tiempo va difiriendo la jubilación, no tendría mayores problemas. Entonces, por eso es lo que nosotros decimos que en la casuística que va a dar, le tenemos que dar la opción a la persona al final del camino. La ley lo tiene que asegurar, pero tiene que darse al final del camino, cuando la persona efectivamente se va a jubilar, que se le liquide su jubilación por el sistema de BPS, para ponerlo en términos fáciles, y por el sistema mixto, que es BPS más AFAP, y que la persona elija la mejor liquidación. Asegurarle al trabajador la mejor liquidación, la mejor jubilación. Y esto va a provocar, Nicolás, que el Estado vaya a tener que poner menos dinero. ¿Por qué? Porque lo que decíamos recién, si la persona difiere su jubilación y efectivamente el Estado, no tiene que poner un complemento, obviamente que el costo de este proyecto va a ser menor. Esta, de alguna manera, es la pulseada que se ha dado dentro de la Comisión de Seguridad Social integrada con Hacienda, y nosotros hemos reafirmado nuestra posición en esto, porque es mejor para el trabajador y es mejor para el Estado. Entonces, ahora, en esta situación en la cual el Ministerio de Economía dice esto tiene un costo muy grande, bueno, sentémonos, negociemos, dialoguemos entre todo el espectro político y veamos la posibilidad de hacerlo al final del camino, con un promedio, jubilatorio de 63 años, y ver cuánto cuesta este proyecto. Si aún costara relativamente muy caro, bueno, analicemos otras variables. Pero lo que nosotros no podemos hacer es dejarnos llevar por un capricho. Y este capricho, lo digo claramente, es un capricho del PIT-CNT. El PIT-CNT desde el año 1995 ha estado en contra del régimen mixto, del sistema mixto, y ha querido una y otra vez perforar el sistema mixto. Esto es algo que sobrevuela en torno a la discusión del asunto de los cincuentones. Que yo insisto, es difícil manejo. Y yo acá he recibido, por ejemplo, a la gente de ANAFAP, que es la asociación de las AFAP, y ellos desde un principio dicen, no, nosotros en el tema de los cincuentones no tenemos nada que ver. En realidad es una situación dada por la ley, no es un tema que nos atañe a nosotros no tenemos nada por incidir en torno al asunto de los cincuentones. Sin embargo, hemos llegado a un momento de la discusión donde se dice, bueno, la solución que se está por votar o que llevaría adelante la mayoría del Frente Amplio, con excepción del sector del ministro de Economía, Danilo Astori, perfora el sistema mixto de jubilaciones. ¿Por qué? Y yo creo que sí, que lo perfora, porque lo que hace es traspasar... Pero si la SAFAP no tiene nada que ver con el tema de los cincuentones. Bueno, pero termina perforando porque lo que hace es traspasar un cúmulo de dinero de los cincuentones de la SAFAP, en este caso a un fideicomiso creado por el BPS, pero que tarde o temprano, a los 6 años, pasa ese dinero efectivamente al BPS. Entonces, obviamente que lo que termina haciendo es, primero, perforar sobre los cincuentones, y obviamente que esto después va a seguir. El PIT-CNT va a seguir adelante con su prédica de querer perforar todo el sistema. Y lo que es claro, Nicolás, es que el mundo está yendo a los sistemas mixtos. O sea, el Uruguay no puede estar ajeno a lo que está pasando en el mundo. El Uruguay lo hizo de forma anticipada, lo hizo en el año 95, cuando nadie en Latinoamérica lo hizo, ¿no? Un sistema mixto, con un componente público muy fuerte y un componente privado de capitalización que permitiera a la gente poder ahorrar, que ese sistema fue muy valorado en toda Latinoamérica e inclusive en el mundo. Y hoy por hoy, por ejemplo, países desarrollados como lo son Alemania y Suecia, han adoptado justamente el sistema mixto. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es volver al sistema anterior de BPS, que estaba realmente colapsado y quebrado. ¿Esa es la alternativa? Entonces, yo lo que he dicho constantemente, y en ese sentido me he preocupado y he estudiado y he intentado arrojar un poco de luz sobre el tema, presentando distintos proyectos de ley, es los sistemas de seguridad social son sistemas vivos, que necesitan de pequeñas correcciones a medida que va pasando el tiempo. El tema es, si no se hacen esas correcciones, y si en definitiva las únicas correcciones que se hicieron, que fueron las del año 2008, una ley del año 2008, del primer gobierno del presidente Vázquez, que terminó dificultando aún más la situación inclusive de los cincuentones. ¿Por qué digo esto? Porque en el 2008 se cambiaron los parámetros del sistema. Se pasaron de 35 años de servicio para poder acceder a una jubilación a 30 años de servicio. Y eso obviamente tiene una repercusión sobre lo que es el sistema jubilatorio y una repercusión sobre lo que es el pilar de ahorro. Claro, está bien, pero eso es beneficioso para los trabajadores. Es beneficioso para los trabajadores. Digo, porque pero tenemos que saber... insiste mucho en
que sea lo mejor para los trabajadores, que sea lo mejor para los trabajadores. Pero esto tiene... En ese caso, yo entiendo que el costo económico o el costo país, quizás uno diría, bueno, no sé hasta qué punto es beneficioso para el país, pensando en costo país. Ahora, ciertamente para los trabajadores es mejor. Por supuesto, digo, todo flexibilización en las normas que ayuden a llegar a una jubilación siempre es beneficioso para los trabajadores. Pero creo que lo que no se vio en el 2008 era la repercusión que esto iba a tener en el correr del tiempo. De hecho, ahora el presidente Vázquez dice que en México dijo que el sistema estaba colapsado o podía llegar a un colapso y que en definitiva necesitaba algunas reformas. Bueno, primero, este proyecto de ley de los cincuentones es un proyecto que causa mayor quiebra para el sistema, no lo mejora. Por otro lado, la ley del 2008 efectivamente causó problemáticas. Inclusive el ministro Astori en la rendición de cuentas lo reconoció. Había unos 100 millones de dólares más que el Estado tenía que poner, justamente ese gasto endógeno que llamaba el gobierno, por la flexibilización de las normas en el acceso a la jubilación. Entonces nosotros también tenemos que ver lo que está pasando en el mundo y lo que pasa en el Uruguay. Cuál es la situación demográfica del Uruguay, cuál es la situación de relación entre activos y pasivos y cuál es, en definitiva, cómo hacer sustentable el sistema. Entonces, creo que nosotros no podemos dar señales de que tenemos que ir a un pasado que no fue mejor a esta situación, porque en ese pasado la situación llegó a un colapso, pero en definitiva, en esta reforma de la Seguridad Social sí que necesitamos correcciones. Y yo personalmente estoy dispuesto a colaborar y ayudar como lo he hecho desde el principio. Creo que específicamente en este proyecto de los cincuentones hay un amplio consenso en lo que es los especialistas de la Seguridad Social que dicen lo mejor para los trabajadores es que puedan optar con cartas vistas, que es al final del camino cuando la persona se va a jubilar. Y efectivamente también es lo mejor para el Estado, porque va a haber mucha gente que se va a quedar dentro del sistema mixto y que no va a emigrar a ese régimen de transición que creó la propia reforma del año 95, porque a veces eso no se dice, no se habla de que se mejoraron las jubilaciones de miles de personas en el año 95 a los del régimen de transición. Justamente los cincuentones se comparan con los del régimen de transición y ahí las diferencias. Entonces yo creo que utilizando la racionalidad, buscando la justicia está dada sobre todo en reconocer los aportes anteriores al año 96 en su globalidad, porque actualmente BPS no los reconoce en su globalidad. Y para ponerlo en términos claros, una persona que ganaba 8.000 pesos en el año 96, BPS solamente la reconoce hasta 5.000. Y a partir de ahí le calcula el sueldo básico jubilatorio. Obviamente que hay aportes que realizó el trabajador que no están siendo considerados. Y eso es una interpretación que hace BPS actualmente, en la cual nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, el proyecto de ley que se puede llegar a consensuar dentro del espectro político, primero tiene que tener en consideración la justicia. Bueno, si la persona aportó por determinados ingresos, bueno, que se la reconozca efectivamente en su jubilación. Y por otro lado, intentar lograr el mayor acercamiento posible con lo del régimen de transición, que, vuelvo a decir, fue un régimen especial para los mayores de 40 años al 1 de abril del 96. Pero si nosotros podemos lograr eso con el correr del tiempo, en definitiva, estaríamos dándole solución a la temática de los cincuentones. Cuando uno habla de estos asuntos con integrantes del Frente Amplio que están más en pos de aprobar la iniciativa tal como viene del Poder Ejecutivo y con esta situación que en realidad también refleja, se ha hecho público, dos posiciones encontradas entre el ministro de Trabajo Ernesto Murro y el ministro de Economía Danilo Astori, que en esto piensan diferente. Lo que dicen muchas de los integrantes del Frente Amplio, uno habla, siempre sale el asunto de las comisiones de las AFAPs. ¿Ahí hay que poner la lupa? ¿Son demasiado onerosas? Yo tengo una propuesta concreta con respecto a eso. Yo creo que las AFAP sí, el proyecto de ley que se aprobara, le tendrían que dar la facultad a las AFAP de que pudieran bonificar el cobro de comisiones. ¿Y en qué sentido? Bonificarlo en el sentido de cobrar una menor comisión en los aportes que hagan la gente que esté cercana a la jubilación. O sea, ¿por qué digo esto? Porque no es lo mismo el aporte que hace un uruguayo a los trabajadores a los 20 años, en el cual ese aporte se le cobra una comisión y va a ser administrado por la AFAP durante 40 años, ¿no? Y esa es la única vez que cobra la AFAP,
No es lo mismo que cuando esa persona a los 58 años, 57 años, aporta a la AFAP. Yo digo que, en definitiva, no se le debería cobrar la misma comisión. Tendría que haber una bonificación de la comisión y tendría que ser de forma decreciente según la categoría de personas, según la edad y según los años de servicio. Yo creo que esta es una propuesta concreta y es justamente para mejorar la ecuación inclusive de los cincuentones, pero también para los que vienen atrás. Yo no me cierro a la posibilidad de hacer modificaciones. Vuelvo al principio. Creo que el sistema tiene grandes fortalezas, era un sistema que era necesario, era una reforma necesaria, pero que necesita de pequeñas correcciones. Y una corrección podría llegar a ser esta, de poder bonificar y, en definitiva, que las AFAP asuman, podría, por ejemplo, República AFAP, que es la AFAP del Estado, que está constituida por accionistas estatales, podría dar esa medida, esa iniciativa de bajar su comisión sobre los aportes de las personas que tengan más de 55 años, por ejemplo, y eso va a lograr que las otras AFAP también tengan que hacer lo mismo. La última sobre este tema, y después me queda una pregunta más para realizarle. Está claro que usted, yo, no nos vamos a jubilar con la edad. Todavía nos falta. Sí, por eso le digo. O sea, va a haber una modificación en el tope de jubilatorio. Sí. Bueno, es una cosa que está establecida en el mundo, ¿no? El mundo está discutiendo el tema de la edad jubilatoria. Yo creo que el Uruguay sí no debe ser ajeno a esta discusión. El Uruguay se debe dar esta discusión. Es un tema que es antipático totalmente y a lo mejor es antipolítico decirlo, pero la realidad es la realidad y nosotros no podemos ir contra la realidad. La situación es que la gente, por suerte, tiene una esperanza de vida superior, la gente vive más, la tasa de natalidad en el Uruguay es muy baja, por lo tanto, luego la relación entre activo y pasivo es muy corta. Entonces, en algún momento el Uruguay sí va a tener que discutir esta temática. A lo mejor no es ahora ya, pero sí en los próximos años se tendrá que discutir esta temática y a lo mejor sí generar nuevamente un nuevo régimen de transición que se haga de forma gradual en el tiempo y en definitiva permita que también la gente que tiene una expectativa de jubilarse en estos años no pierda esa expectativa de hacerlo en los años que les corresponde. La última hora sí, ¿se hizo el recuento de votos de la elección juvenil del Partido Colorado? Bueno, se está en eso todavía, porque primero lo que se hizo, como en todo el país se votó de forma observada, porque no hay un padrón electoral, el joven podría votar en cualquier circuito de cualquier departamento, lo que puede llevar a que una persona pueda votar en varios circuitos, y para evitar eso justamente es el voto observado. Entonces la Comisión Electoral del partido se abocó en estas semanas a estudiar todos los votos observados para que esa situación no se dé, y a partir de esta semana, seguramente a partir de mañana, se iniciará con el escrutinio final. Creo que la elección de jóvenes fue una gran bocanada de aire para el Partido Colorado. Nosotros teníamos una expectativa muy menor a la que efectivamente se terminó dando. Fueron 30.000 votos, 30.000 jóvenes que se acercaron a votar dentro de la elección de jóvenes, con cercano a 5.000 candidatos, muchos de los cuales realmente tienen una capacidad formidable y un gran potencial que creo que se ha distinguido de esta elección con respecto a otras elecciones. Y en ese sentido ha sido muy positivo. Creo que en esta elección los sectores también jugaron su rol importante. Los sectores sacaron sus listas en todo el país, apoyaron a sus referentes jóvenes. Y nosotros tenemos la expectativa de que a nuestro sector Espacio Abierto, que integramos conjuntamente y lidera el diputado Tabaré Viera, que nos haya ido muy bien y que podamos tener la oportunidad de que muchos jóvenes ingresen a la convención. ¿Cuándo van a resolver qué hacer con el candidato o el precandidato para el interno? Bueno, yo creo que la instancia es más el año que viene, ¿no? Creo que todavía no estamos en momentos como para hacer proclamaciones y generar, digamos, candidaturas públicamente, sino que es tiempo de trabajo. ¿No? Bueno, es una decisión de Fernando y yo la respeto. Creo que estamos todavía en instancia de trabajar fuertemente, de recorrer el país, de estar cerca de los problemas de la gente, de propulsar iniciativas como las que propulsamos con los cincuentones y otras iniciativas. Creo que estamos todavía en esos tiempos. Pero seguramente el año que viene, cuando se proclamen las candidaturas, bueno, ahí se va a abrir, creo, un panorama muy interesante para el Partido Colorado. Creo que el Partido Colorado tiene una oportunidad real de poder crecer
de cara a las próximas elecciones. Conrado Rodríguez, le agradecemos su presencia esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes. La pausa y seguimos con mucho más noticias.